Buenas tardes. Damos comienzo con esta segunda conferencia titulada La Iglesia Conventual de San Francisco, sede de los estudiantes, impartida por don Carlos Rico Mesa. Don Carlos Rico Mesa es nacido en Antequera en 1988. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2011, con mención al segundo mejor expediente académico de su promoción. Es máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana con la calificación de matrícula de honor en el trabajo de fin de máster titulado La arquitectura a través de sus autores, Antequera, primera mitad del siglo XVIII. Desde febrero de 2020 es académico correspondiente de la sección de Artes de la Real Academia de Nobles Artes de nuestra ciudad. Actualmente realiza el doctorado en la Hispalense con el proyecto de tesis Arquitectura barroca antequerana y sus maestros de construcción, mientras ejerce de profesor de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato en el Colegio María Inmaculada de esta ciudad de Antequera. Sin más dilación, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ramón, por tus palabras, por tu presentación. Muchísimas gracias también a la Cofradía de los Estudiantes por invitarme esta tarde a compartir este rato con vosotros, y a la Academia de Nobles Artes por cedernos este espacio en el que poder llevar a cabo este ciclo de conferencias. Bueno, pues yo en esta tarde quisiera hablarle acerca de la materia que más o menos de la que llevo a cabo su estudio en Antequera, sobre la arquitectura barroca y no barroca, como veremos un poco más adelante. Quiero que nos introduzcamos en la arquitectura de la iglesia de San Francisco, de la iglesia conventual de San Francisco. Aprovechando un poco el tiempo del que disponemos, quisiera que llevásemos a cabo esta materia centrándonos en 3 puntos diferentes. En primer lugar, me gustaría hacer un recorrido un poco por esa historia fundacional del convento de San Francisco, para pasar un poco más tarde a analizar, ahora sí, elementos arquitectónicos propiamente dichos, como son el compás y la portada del convento, y terminar analizando y pensando un poco en cómo se ha ido desarrollando la arquitectura dentro de la iglesia de San Francisco. En estas imágenes que aparecen en pantalla podemos ver perfectamente esa palabra que yo he utilizado en el tercer guión, miscelánea de estilos, porque como nosotros podemos saber en nuestra arquitectura española, la mezcolanza de estilos, el usar un estilo que ha acabado con un estilo que acaba de llegar, maridarnos perfectamente, se utiliza muchísimo en nuestros templos y en nuestra iglesia. Y la iglesia de San Francisco no es ninguna excepción al respecto. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, podemos ver cómo la capilla mayor se cubre con esa bóveda de crucería gótica, y sin embargo, con el paso del tiempo, fue cubierta, ¿no?, con esa yesería de tradición manierista. Si echamos un poco la vista hacia adelante en la nave de la iglesia, podemos ver ese artesonado mudéjar, de otro estilo, de otro gusto, ¿no?, por representar la arquitectura en nuestro país. Si nos vamos a la derecha, a la imagen de la derecha, podemos ver la cubrición, de nuevo en ese estilo, en ese gusto gótico que podemos ver en la capilla de la Sangre. Sin más dilación, me gustaría empezar entonces a comentar un poco ese pequeño paseo que vamos a dar por la historia fundacional del convento de San Francisco. Todos sabemos que la iglesia de San Francisco y el monasterio aledaño son fundación de los Reyes Católicos y es, sin lugar a dudas, la primera fundación religiosa que tiene lugar en nuestra ciudad. Cuando me refiero a religiosa, me refiero a que es la primera fundación a donde vienen a vivir una comunidad, en este caso de frailes franciscanos, a la ciudad, en un momento en el que solamente existían 3 parroquias y en el que todavía no había existencia de ninguna comunidad religiosa. En la numerosa historiografía local de la que disponemos, desde el padre Cabrera, Barrero Vaquerizo, etcétera,
Todos ellos nos hablan de una suerte de leyenda o de una suerte de tradición que nos dice que el monasterio tiene su origen primigenio en la capilla, en la ermita del mártir cordobés San Zoilo. Cuenta el padre Cabrera, en su historiografía, en su historia de Antequera, que una vez los Reyes Católicos han terminado de tomar la plaza fuerte de Málaga en el año 1487, pues se retiran de la ciudad de Málaga y, pasando por Antequera, el joven príncipe heredero, el príncipe de Asturias, don Juan de Aragón y de Castilla, el único heredero varón de los Reyes Católicos, que adolecía de muchísimas enfermedades y que, como todos sabemos, va a terminar su día a una temprana edad, pasando por Antequera, según cuenta Cabrera, el príncipe sufrió dolencia de riñones. A su paso por la ciudad, los lugareños le comentaron al príncipe que se encomendase al mártir cordobés San Zoilo. Y el príncipe, haciendo caso a la voluntad popular, al deseo y a lo que le manifestaban los antequeranos del momento, él se pide la intercesión de ese santo y parece ser que consiguió algo de mejoría en su estado de salud. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el príncipe de Asturias, don Juan, manda a erigir, según la tradición, una capilla en honor a San Zoilo en el lugar que viene hoy en día a ocupar prácticamente el monasterio de San Francisco. Este príncipe heredero, que como hemos dicho, pues va a perder la vida con tan solo 19 años, sí que va a hacer caso, como digo, a los lugareños y se va a encomendar a este mártir cordobés. San Zoilo es un mártir, es un santo que en la actualidad no presenta muchísima devoción entre nosotros, mucho menos en Antequera, ¿no? Su cuerpo fue trasladado con el paso del tiempo desde Córdoba, donde fue martirizado, hasta un pueblo de la provincia de Palencia, donde hoy en día reposan sus restos. Es un mártir que procede de la tradición grecolatina, perdió su vida en los albores del siglo IV de nuestra era, bajo la persecución de Diocleciano. ¿Qué podemos decir acerca de San Zoilo que nos llame la atención con respecto a su iconografía, ¿no?, que yo traigo aquí en pantalla? En la imagen de la izquierda todos conocemos, ¿no?, esa imagen de San Zoilo que se encuentra en el ático junto al Calvario, ¿no?, flanqueando el Calvario del retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Ahí lo tenemos de espalda y se le pueden ver esas incisiones, ¿no?, que según la tradición de su martirio sufrió por parte de la persecución, como digo, del emperador Diocleciano. Según la tradición, fue sometido a varios tormentos y uno de ellos consistió en extirparle los 2 riñones, ¿no? Cuenta la tradición que una vez extirpados los riñones fueron arrojados a un pozo que, según la tradición, una vez más se conserva en la ciudad de Córdoba, en una capilla del mismo nombre dedicada al santo. Es por esa tradición que cuenta ese método de tortura, de extirparle los riñones, por lo cual el santo se convierte en protector, en benefactor de todas esas personas que tienen males de riñón. Y es por eso que el pueblo de Antequera, que los antequeranos del momento, le ofrecieron al príncipe heredero, al hijo de los Reyes Católicos, encomendarse al santo para poder conseguir cierta mejoría. En ese grabado de la derecha, un grabado ya del siglo XVIII, vuelve a aparecer el santo y ese verdugo, ese sayón, está abriéndole los costados para extirparle, como he dicho, los 2 órganos. Dejando a un lado esa tradición, y por poner el punto y final de esa tradición y fundación del convento de San Francisco, el príncipe, como digo, pierde su vida en la ciudad de Burgos a la edad de 19 años y, según su testamento, manda ciertas partidas de dinero para diferentes causas. Una de esas causas, según cuenta ese documento oficial, pues llegan hasta Antequera para que los franciscanos puedan fundar una fundación, un convento, casa, en el lugar o en el solar donde estaba la ermita de San Zoilo. En esta imagen que aparece en pantalla podemos ver la planta que he extraído del libro de Jesús Romero, de su guía artística.
Ahí podemos ver la planta de lo que hoy en día es la iglesia de San Francisco. Y si nosotros miramos la planta así de buena primera, nos sorprende la irregularidad del conjunto. Una irregularidad marcada pues por la idiosincrasia del lugar, ¿no? Todos sabemos que la iglesia de San Francisco se construye a la falda del Cerro de la Veracruz, ¿no? Y en ese emplazamiento van a tener que excavar y adecuarse al desnivel o a las curvas de nivel del terreno. Y es por eso que en su parte izquierda o en la nave del Evangelio presenta una configuración distinta a la que presenta en su parte derecha. Podemos ver que la iglesia carece de esa nave de la epístola, y es precisamente porque en ese lado, en ese flanco de la iglesia, es donde se inserta el claustro del convento, que hoy en día pertenece, ¿no?, a la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo. Pues bien, en esta mezcolanza de estilos que estoy comentando, podemos ver cómo el convento se funda a principios del siglo XVI por orden de los Reyes Católicos, haciendo caso a esa partida de dinero de maravedíes que va a dejar su difunto hijo, y el procedimiento comienza a principios del siglo XVI, 1500 aproximadamente. Entre 1500 y 1507 se comienza a edificar este conjunto monástico que en un primer momento va a representar el más puro estilo de los Reyes Católicos, ¿no? Ese estilo tardogótico o estilo Reyes Católicos que nosotros conocemos en nuestro país. En primer momento me gustaría detenerme en el compás de la iglesia de San Francisco. Todos nosotros conocemos a la perfección este ámbito porque es un ámbito en el que, además de ser un ámbito de culto, por supuesto, ¿no?, es donde nos preparamos todos para la salida del Lunes Santo, donde nos ponemos nerviosos para iniciar ese desfile procesional, es también un lugar en el que los cofrades y los antequeranos que sienten simpatía, que sienten cariño por la cofradía de los estudiantes, pues se acercan a disfrutar de los productos de su caseta, ¿no? Pero el compás de la iglesia de San Francisco es un elemento que ha ido cambiando, que ha ido mutando, ¿no? No debemos de perder de vista que cualquier edificio que es vivido, que sigue siendo vivido a pesar de la gran cantidad de años que tiene, es un edificio que va mutando por estar precisamente vivo, ¿no? Y el compás de la iglesia de San Francisco, pues, un elemento más muy importante de este conjunto arquitectónico, es un lugar en el que antaño se abrían capillas también que han desaparecido, capillas de diferentes gremios, como adelantaré ahora mismo, ¿no?, para pasar a comentarlas más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí en este compás se abría la capilla, ¿no?, de los maestros entalladores, cuyo patrón era San José y del que por suerte conservamos su talla en el interior de la iglesia, en la nave de la epístola. También estaba la cofradía de San Antonio de Padua, ¿no?, fundada, según la tradición, por un conjunto de portugueses que vienen a la ciudad. En la ciudad antequera había una importante población portuguesa, ¿no?, y otras demás capillas que se abrían en este lugar. Esas capillas, por desgracia, han desaparecido con el devenir de los años, pero sí que conservamos otros elementos de gran importancia. Hablar del compás de un convento es hablar de ese espacio intermedio entre el siglo, es decir, entre lo que ocurre, entre la cotidianidad, entre lo ordinario de la vida en cualquier ciudad, por ejemplo en Antequera, ¿no?, y lo que ocurre, ¿no?, como espacio sagrado dentro de los muros de la iglesia, ¿no? Es un elemento, el compás de la iglesia, de los conventos, es un elemento que sirve, ¿no?, para pasar de un lugar a otro, para sosegarnos en nuestro devenir ordinario por las calles de la ciudad, ¿no?, para introducirnos en el interior del templo. Bien, el compás de cualquier convento pues puede cambiar mucho su tipología, su tamaño. El compás de la iglesia de San Francisco es el más extenso que tenemos en Antequera, y otras iglesias conventuales también lo poseen, ya digo, no en ese tamaño, con esa entidad, como pueden ser la iglesia de los capuchinos, la iglesia conventual de los capuchinos o la iglesia de los Remedios, ¿no? Si nos paramos a pensar, son tres iglesias franciscanas en Antequera. La primera, como he dicho, de los capuchinos,
la que nos ocupa hoy, la iglesia de los franciscanos observantes, y la iglesia de los Remedios, pues la iglesia de los terceros, ¿no? La iglesia de los terceros franciscanos. Da la casualidad, ¿no?, de que en Antequera los 3 compases que se han conservado son compases de iglesia franciscana. Pero tenemos que decir que este ámbito arquitectónico no es solamente propio de esta orden religiosa, de la familia franciscana, sino que se da también en otras muchos templos conventuales en otras localidades de nuestro país. Aquí en esta pantalla, ¿no?, pues hacía un poco mención, recordaba un poco la cantidad de cofradías que ha habido a lo largo de los siglos en este convento, en el convento de San Francisco, y ponía en la imagen, por supuesto, pues al patrón de los entalladores, al patrón de los tallistas, al patrón de los alarices, que es, sin lugar a dudas, San José, ¿no? Máxime en este año en el que la Iglesia conmemora el año dedicado a su nombre, a San José. Yo he tenido la suerte, ¿no?, de investigar en el archivo, ¿no?, para mi tesis doctoral, y he podido encontrar muchísima relación de maestros que trabajan en nuestra ciudad con esta cofradía de San José. Bien, dentro de ese ámbito del compás podríamos hablar, pues, desde las 2 espadañas que poseemos en la iglesia de San Francisco, podríamos hablar de la portada de la propia capilla de la Sangre, pero sin lugar a dudas el elemento arquitectónico que más llama nuestra atención por su riqueza o por su interés histórico-artístico es, sin lugar a dudas, la portada de los pies de la iglesia. Una portada de los pies de la iglesia, en esta curiosísima fotografía extraída del archivo Tembury, en la que aparece en los años 30 y de la que prácticamente pues no ha cambiado nada, ¿no? Es verdad que en nuestros días pues se ha consolidado muchísimo la piedra arenisca, ¿no?, sobre todo en sus partes más bajas, que como ustedes saben es una piedra muy deleznable, se deshace mucho más rápido que otro tipo de piedra que podemos encontrar en nuestro alrededor, en la ciudad de Antequera, pero es la piedra arenisca la piedra más utilizada en el convento y en la iglesia de San Francisco. Sin lugar a dudas, porque la arenisca pues se puede extraer directamente desde el cerro de la Veracruz, ¿no?, del que estamos hablando, en el que nos encontramos prácticamente en la misma falda, ¿no? Esta portada, si nos pusiéramos a analizarla pormenorizadamente, podríamos decir que obedece a un estilo. Me gustaría que nos fijásemos, que nos centrásemos en el cordón franciscano. Volviendo atrás en la imagen, ¿no?, podemos ver cómo la portada está compuesta generalmente por un sistema adintelado o arquitrabado más exterior, que pasaremos a continuación a analizar, y está encerrando ese vano de entrada a la iglesia que se abre en forma de arco rebajado. Ese arco rebajado está, además, enmarcado por una serie de arquivoltas de estética, de gusto gótico, como analizaremos más adelante, pero yo quiero que ahora nos centremos en el cordón franciscano que todos podemos admirar cada vez que vamos, ¿no?, a la iglesia de San Francisco. Ese cordón franciscano no es un elemento propio de la iglesia de San Francisco en Antequera. Es verdad que en Antequera no hay ningún otro cordón labrado en piedra, ya sea en un edificio civil o en un edificio religioso, como es el caso, pero si abrimos un poquito más nuestras miras, nuestra geografía, podemos situarnos en otros lugares de la misma y encontrar ese mismo motivo decorativo, el motivo del cordón franciscano. El cordón franciscano, como les voy a enseñar enseguida, es un elemento que no solamente se va a labrar en portadas de iglesias franciscanas, ¿no?, como sería lo más normal, lo más usual, como podemos ver en nuestra ciudad, sino que también es un elemento que van a utilizar muchísimas familias nobles a lo largo de la geografía española y de ultramar para decorar la portada de sus casas. Son familias que muy seguramente eran devotas de San Francisco, de la orden franciscana, y por lo tanto quisieron dejar muestra de esa devoción en la labra de esos magníficos cordones que jalonan muchísimas puertas de nuestra geografía, como digo. En la imagen de la izquierda podemos ver la Casa del Cordón, el Palacio del Cordón, vulgarmente conocido. Es el Palacio del Condestable de Castilla, en la ciudad de Burgos, y este edificio se construye a finales del siglo XV, 1490 y tanto, y es un edificio en el que aparece este elemento arquitectónico, este elemento decorativo, este elemento franciscano.
Pero, abandonando la ciudad de Burgos y yéndonos, por ejemplo, a la ciudad de Zamora, a la vecina ciudad de Zamora, pues podemos encontrar otra casa en la que aparece ese motivo decorativo del que traigo precisamente ese detalle en la imagen inferior de la derecha. En estos casos, quisiera que nos fijásemos en que el cordón actúa como un marco. No es así el caso de San Francisco, como pasaremos ahora a analizar, sino que aquí el cordón actúa con forma o con el propósito de un alfiz en la arquitectura islámica. Es un elemento que sirve para contener, por ejemplo, escudos de armas, como aparecen en el lugar, inscripciones, para centrar un poco la mirada de la persona que se dirige para admirar el palacio o la iglesia. Si pasamos un poco más adelante y seguimos recorriendo nuestra geografía, pues en la imagen de arriba podemos ver la Casa del Cordón de Vitoria. Nos hemos ido al País Vasco y volvemos a encontrar ese elemento decorativo. Ya digo que no es un elemento que en todos los lugares actúe de la misma forma, ni se desarrolle o se ejecute de la misma forma, porque como podemos ver en esa portada apuntada de la Casa del Cordón en Vitoria, ese cordón es mucho más sutil, mucho más sencillo, mucho más elaborado y de un tamaño muchísimo menor a los anteriores. En la casa de abajo, por ejemplo, pues siguiendo con el recorrido, el dibujo de otra casa famosa del cordón, hoy en día desaparecida en Valladolid, y en este recorrido que estamos haciendo por ese cordón que encontramos en la iglesia de San Francisco, pues podemos terminar con esta casa, esta portada de una casa que se va a convertir en la primera casa de piedra elaborada en sillería en los territorios de América, ¿no? Estamos también a principios del siglo XVI, en la actual República Dominicana, en la isla de la Española, en la ciudad de Santo Domingo, y es aquí donde se erige esta casa, donde el cordón franciscano interviene una vez más. Y aquí actúa de nuevo, como he comentado anteriormente, a modo de alfiz, ¿no? a modo de marco, para poder centrar la atención en la entrada principal a la casa y en los escudos nobles que jalonan la enjuta del arco. Pero volviendo a nuestra portada, y para terminar esta parte, ¿no?, de la ponencia, pues podemos advertir en esta imagen actual de la portada de la iglesia de San Francisco cómo ese cordón, en este caso, no está sirviendo de marco o a modo de alfiz, como hemos visto en los anteriores ejemplos, en casi todos los anteriores ejemplos, sino que aquí el cordón se sitúa en una de esas arquivoltas que forma esta portada, que tiene poco abocinamiento, pero que sí que nos habla de ese lenguaje propio del gótico, ¿no? Como he dicho anteriormente, la iglesia de San Francisco se funda en época de los Reyes Católicos, se comienza a construir en época de los Reyes Católicos y, por supuesto, la estética, el estilo utilizado es el estilo propio de la época, ese estilo gótico tardío que va a tardar mucho tiempo en dejar las construcciones de nuestro país, simplemente pues porque la sensibilidad de los españoles del momento, de los habitantes de Castilla, de los habitantes de Aragón, etcétera, de los demás reinos peninsulares, pues les llega muchísimo más esa estética gótica que la que vamos a ver enseguida aparecer en nuestra ciudad, que es el lenguaje propio del Renacimiento. Aquí podemos ver en la portada los dos lenguajes perfectamente ensamblados, perfectamente haciendo un perfecto maridaje, ¿no? Porque, como anticipaba anteriormente, en la parte exterior de la portada podemos ver un sistema adintelado, un sistema arquitrabado, todo flanqueado por dos pilastras cajeadas y encima un entablamento, un arquitrabe, un friso, una cornisa del más puro estilo clásico, concretamente dórico. Y en su interior, esa portada de arquivoltas que se forman con esos pequeños baquetones que se proyectan, ¿no?, a lo largo de la portada y que son de ese estilo, como digo, gótico tardío. Esa mezcolanza de estilos podemos verla, como decía una vez más, en el interior. Vamos a dejar esa parte exterior de la iglesia de San Francisco y nos vamos a situar ahora en su interior para hacer un recorrido somero, un recorrido que trato que sea interesante, al menos para que nos paremos a pensar, ¿no?, elementos que muchas veces, al tenerlos tan cerca, al vivirlos tan cerca, hacemos que pierdan un poco ese valor que tienen, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando viene personas a visitar nuestra ciudad, como puede ocurrir en otras muchas, ¿no?, pues que se quedan
realmente sobrecogidos por la gran cantidad de patrimonio que atesoramos los antequeranos en nuestra ciudad y que, como es lógico, pues a nosotros muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Porque lo vivimos una y otra vez. Nos hemos situado concretamente ahora en la capilla mayor de la iglesia de San Francisco y quisiera que viésemos una vez más cómo esa mezcolanza, esa miscelánea de estilos hace su aparición de nuevo en la capilla mayor. Podemos ver que estructuralmente la capilla mayor de San Francisco es una capilla que obedece, por supuesto, a la tradición, como he venido diciendo hasta ahora, tardogótica. Se cubre con una bóveda de crucería, con unas nervaduras que en unas ocasiones son nervaduras rectas y en otras ocasiones son nervaduras curvas. Hasta ahí estamos hablando entonces de ese estilo tardogótico. Pero enseguida vamos a ver cómo el gusto artístico en la ciudad va cambiando y se hace necesario que, en lugar de echar abajo, de demoler un elemento que costó en su día levantar, pues lo que se va a hacer es darle un cambio de aire. ¿Cómo se hace ese cambio de aire, ese cambio de estilo? Pues simplemente añadiendo elementos del estilo artístico que va a venir enseguida a nuestra ciudad y que es el manierismo. Nosotros conocemos el manierismo como ese estilo a caballo entre el tardogótico, el final del estilo gótico, y el comienzo del estilo puramente renacentista. En Antequera el manierismo es un estilo que, a pesar de no haber sido hasta la fecha estudiado en profundidad, sí que es un estilo que merece la pena o en el que merece la pena detenerse. Es un estilo que podemos ver fundamentalmente en cubriciones en yeso, como es el caso que nos ocupa. Vemos en la imagen cómo las nervaduras que comentaba, esas nervaduras góticas, son recubiertas de yeso de otro gusto estético, de otro gusto artístico, como es el gusto del manierismo. Parece ser que el gran autor del manierismo en Antequera, Francisco Gutiérrez, es un maestro alarife, un maestro arquitecto que conocemos, del que José Escalante ha sacado a la luz numerosísimos datos, ¿no?, en el archivo municipal de nuestra ciudad, pero que todavía queda por analizar muchísimo más en profundidad su obra. Es un maestro arquitecto del que perdemos su pista, ¿no? Antes de su muerte perdemos su pista, no sabemos, seguramente se trasladó de ciudad, pero del que podemos encontrar numerosísimas obras en nuestras iglesias. Concretamente, en esas primeras fundaciones que se producen religiosas en nuestra ciudad. Podemos encontrar a Francisco Gutiérrez y su obra, por supuesto, pues en la iglesia de San Francisco, como digo, del que hay constancia documental en la que trabaja en otros lugares, como diré con posterioridad, pero también lo vemos trabajando en la iglesia de San Agustín, en la iglesia de la Encarnación o, por supuesto, junto al maestro arquitecto Azurriola en el Arco de los Gigantes, ¿no? Es el gran maestro del manierismo, del que queda mucho por hacer, ¿no?, del que queda mucho por investigar y dar a conocer. Centrándonos un poco más en esta imagen de la capilla mayor, podemos ver cómo la estética gótica ha desaparecido prácticamente por completo en este florón que está centrando toda la decoración del centro de la capilla mayor. Podemos ver cómo aquí aparecen mascarones, cómo aparecen cartelas recortadas, rizadas, frutos que son propios de esa tradición, como digo, manierista, y que marida perfectamente con esa estructura tardogótica que estoy comentando. No podemos dejar de ver o de pensar que, de la misma forma que ocurre en San Francisco, ¿no?, con esas bóvedas de crucería tardogótica, ocurre también, por ejemplo, en la iglesia de San Agustín, de nuestra ciudad, perteneciente a la orden de los agustinos, ¿no? Aquí podemos ver la capilla mayor de la iglesia de San Agustín, donde ha ocurrido una cosa muy parecida a la que podemos ver en San Francisco. Aquí vemos una estructura de fondo que es tardogótica, podemos ver las nervaduras bellísimas y exquisitas que aparecen en la iglesia de San Agustín, pero aquí sí que podemos ver una pintura mural al fresco en la plementería, es decir, en esos espacios que aparecen entre los nervios, que ya pertenece a otro estilo artístico, que es ese propio que estamos hablando del manierismo. Un estilo artístico, el manierismo, que también inunda con los yesos esta capilla mayor de la iglesia de San Agustín. Por lo tanto, esta forma de obrar
en esta iglesia que estamos comentando fue muy propia de la época. Es una forma, ¿no?, de actualizar o de modernizar el lenguaje artístico que podemos ver en ella. Dejando a un lado la capilla mayor, podemos hacer un recorrido, ¿no?, por esa suerte, ¿no?, que tenemos de mantener esa gran cantidad de cubriciones, de bóvedas, de muy diverso tipo que aparecen en la iglesia de San Francisco. Nos situamos ahora en la capilla del comulgatorio, la capilla donde se levanta el retablo de la Orden Tercera de San Francisco, y dirigimos nuestra mirada arriba y podemos ver esa bóveda esférica donde aparece una vez más la piedra arenisca que veíamos en la portada de la iglesia, pero vemos que el lenguaje utilizado para desarrollar esta bóveda no es el mismo lenguaje que hemos visto, por ejemplo, en la capilla mayor, ni es tampoco el mismo lenguaje que vamos a ver en otras capillas adyacentes en el lado del Evangelio de la iglesia de San Francisco. Aquí el lenguaje se convierte una vez más en un lenguaje propio del manierismo, un lenguaje más propio del Renacimiento que del gótico. Siguiendo el recorrido, ¿no?, por estas capillas de la nave del Evangelio y analizando y reflexionando acerca de esa arquitectura que cubre estos espacios, nos situamos ahora frente a la capilla del Cristo Verde, ¿no?, antigua capilla de la Virgen de la Antigua, ¿no?, valga la redundancia. Es una capilla que está precedida por este espacio cubierto con bóveda de crucería una vez más, de estética gótica. Sin embargo, aquí vemos cómo en la plementería, en esos espacios que yo advertí anteriormente en la iglesia de San Agustín, en esa plementería aparecen labrados en yeso motivos que no son propios del gótico, sino que son motivos propios del lenguaje manierista. Aquí, de nuevo, ese maridaje entre los dos estilos. Sin embargo, si nos adentramos en la propiamente dicha, bueno, aquí tenemos un detalle, ¿no?, de esa plementería labrada con esa decoración que denominamos, ¿no?, de Candelieri, una decoración propia del Renacimiento. Si nos adentramos un poco en la capilla del Cristo Verde, podemos ver cómo esa bóveda de cuarto de esfera no tiene nada que ver con el lenguaje gótico que hemos estado hablando anteriormente. Esta bóveda se construye ex professo para albergar al cuadro de la Virgen de la Antigua, que hoy se conserva en el museo de nuestra ciudad, una bóveda de cuarto de esfera cuya yesería es propia, ¿no?, de ese lenguaje manierista que hemos visto en San Agustín, que hemos visto, por ejemplo, en el altar mayor, en la yesería, y que vamos a ver a lo largo de la nave principal de la iglesia de San Francisco. Siguiéndonos ese recorrido natural y acercándonos cada vez más a la capilla de la Sangre, pues nos detenemos una vez más en otro espacio cubierto con otra bóveda de crucería, donde los elementos del manierismo no han hecho su aparición, seguramente porque los patronos de la capilla pues no vieron necesario ese cambio de lenguaje, no advirtieron necesario el cambiar ese lenguaje propio del gótico. En esta capilla, y aunque la imagen no se ve muy bien, pues tenemos una de las joyas de la arquitectura mudéjar en nuestra ciudad. En nuestra ciudad tenemos elementos mudéjares importantes, sí, por ejemplo en los artesonados, ¿no?, de que cubren muchísimas naves principales de nuestras iglesias, como es el caso de la iglesia de San Francisco. Pero elementos mudéjares hechos en piedra, hechos en barro, hechos en yeso, son muy poco abundantes o prácticamente inexistentes, y aquí sí que podemos ver un elemento propio de ese lenguaje mudéjar, esa celosía que corona el retablito de la Virgen de los Ángeles en la iglesia de San Francisco. Nos detenemos en este paseo que estamos dando analizando las cubiertas de la iglesia, en la cubierta con bóveda de crucería estrellada que aparece en la capilla de la Sangre, ¿no?, en la capilla de nuestro querido Cristo de la Sangre. Aquí podemos ver cómo el espacio se hace muchísimo más centralizado. Es un espacio mucho más amplio, más extenso que el que podemos encontrar en la capilla mayor, pero aquí el lenguaje es una vez más un lenguaje de fondo tardogótico al que con el paso del tiempo se le han ido añadiendo elementos propios del barroco incluso, ¿no? Ya no hablamos del manierismo, sino ya también propios del barroco, con esa gran cantidad de escudos, ¿no?, que van jalonando los cruceros, ¿no?, esas líneas de las nervaduras del crucero.
La capilla del Cristo de la Sangre es una capilla muy interesante, arquitectónicamente hablando. Es una capilla que la cofradía pues lleva mucho tiempo poniendo en valor, que trata de conservar, a pesar de ser un espacio en el que, por estar prácticamente excavado en su parte baja, en la falda del cerro, pues un espacio que adolece mucho de exceso de humedades, ¿no? Y que la cofradía tratan periódicamente de paliar con diversos medios, ¿no? Es un espacio que, por desgracia, ha sido despojado a lo largo de los siglos de una gran cantidad de retablos, ¿no? Bien es cierto que no es el elemento principal de nuestra conferencia hablar de los retablos. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de esos retablos que se han perdido en algunos casos, que se han reubicado en otros lugares de Antequera, o retablos que están recompuestos de otra forma en otras partes, en otras iglesias de Antequera, ¿no? Es un espacio que tuvo muchísima importancia arquitectónicamente hablando y muchísima importancia religiosa en nuestra ciudad, y que la cofradía trata de poner en valor cada día, ¿no? Podemos ver que ese espacio, ¿no?, está apeado en esta estructura que aparece en los 4 ángulos, ¿no?, y que recibe el nombre arquitectónico de trompa. Esta estructura es la que sirve para pasar de un espacio de planta cuadrangular, ya sea rectangular o cuadrado, a un espacio de planta poligonal o un espacio de planta circular. Es el caso de la bóveda que nos ocupa, ¿no? Es un elemento arquitectónico, la trompa, que podemos advertir, que podemos apreciar en otras iglesias de nuestra ciudad, como es el caso, volvemos una vez más a la iglesia de San Agustín, y podemos ver que este elemento aparece con otra decoración, con otra disposición en la capilla mayor de San Agustín, pero que es un elemento que se emplea en Antequera, sobre todo en aquellos lugares, en aquellos templos, sobre todo, que tienen su fundación muy cercana a la fundación del convento de San Francisco. Son elementos estructurales que van a ser rápidamente sustituidos por otro elemento, que es la pechina, y que es el elemento que encontramos o solemos encontrar en la mayoría de las iglesias de nuestra ciudad. Siguiendo adelante un poco, ¿no?, con esa trompa, ¿no?, que hemos visto en la Capilla de la Sangre, que hemos visto en San Agustín, podemos verla también en la iglesia de la Encarnación, ¿no?, con ese motivo avenerado y esa cartela propia ya del manierismo. Por último, pues me gustaría reflexionar un poco acerca de la capilla mayor de la iglesia de San Francisco. Ustedes saben que en Antequera se suele utilizar la bóveda de cañón esencialmente para muchas de nuestras construcciones religiosas, pero en otras construcciones, como es el caso que nos ocupa, construcciones, como digo, que se realizan en un primer momento, sobre todo a finales del siglo, en el siglo XVI, principios del siglo XVII, son construcciones que se realizan con estas cubriciones propias de la tradición mudéjar. Estamos ante esta armadura bellísima mudéjar de la iglesia de San Francisco, que por desgracia ha perdido gran parte de su brillantez, ¿no?, con el paso de los años. Tengan en cuenta que la iglesia ha pasado por diversas vicisitudes. Los franciscanos abandonaron el convento y la iglesia en la exclaustración de Mendizábal, y con el paso del tiempo la iglesia ha sido habitada y deshabitada, pues por ejemplo por la Hermanita de los Pobres, y hoy en día la iglesia sigue habitada y vivida, como a mí me gusta decir, por la cofradía de los estudiantes. Sin embargo, esta armadura que se ha conservado ha perdido, como digo, mucha brillantez de la que tuvo anteriormente. Es una armadura en la que sobresale especialmente las tirantas, ¿no?, que van desde una nave, desde la nave de la epístola a la nave del Evangelio, y que sirven para arriostrar, para afianzar esa armadura de par y nudillo que podemos ver en la iglesia de San Francisco. Esta composición, esta cubrición en madera, esta carpintería de lo blanco, podemos verla también en otra iglesia de Antequera, como digo, en la iglesia de San Juan Bautista, en la parroquia de San Juan Bautista. Podemos verla también en la iglesia de la Encarnación, en la iglesia del Carmen, o anteriormente en la iglesia de San Agustín. Es un elemento, como digo una vez más, propio de una estética que ni es gótica ni es tampoco manierista, sino que pertenece a la tradición mudéjar. En definitiva, podríamos decir que la iglesia de San Francisco, en su dilatada existencia en nuestra ciudad, ha sabido ir atesorando a lo largo de los siglos
gran parte de los estilos artísticos que se han ido dando con el devenir de los años. Empezamos hablando del estilo tardogótico, con el que es fundada la iglesia y convento a principios del siglo XVI, y podríamos terminar hablándonos de ese gusto rococó que podemos ver en el retablo mayor de la iglesia, obra de Antonio Palomo, ¿no? Es un templo que ha sabido ir atesorando con el paso de los tiempos todas estas estéticas, estas sensibilidades diferentes, sin perder ninguna a la anterior y sin molestar, sin perjudicar aquello que habían dejado los antepasados siglos atrás. Con esto pongo punto y final a la charla y agradecer una vez más, ¿no?, a la Cofradía de los Estudiantes, representada aquí la persona de Ramón, ¿no?, por haberme invitado a compartir estas palabras, ¿no?, estas palabras de las que yo me siento muy cercano, ¿no?, por haber sido durante mucho tiempo, bueno, por querer muchísimo, ¿no?, al Cristo de la sangre, especialmente, ¿no?, y por sentirte cerca, ¿no?, a los estudiantes en Antequera. Muchísimas gracias, Ramón. El placer es nuestro, Carlos, y yo creo que ha sido una magnífica conferencia que hemos podido conocer por todos los estilos, diferentes estilos artísticos que ha tenido ante muchos principios. Así que damos por finalizada esta segunda conferencia. Muchas gracias.